Gracias por extenderme la invitación a participar de este servicio tan honorable y estar aquí con ustedes. Los saludo en los diferentes lugares que se encuentren. Los saludo en el nombre de Jesús, las más ricas bendiciones para ustedes. Qué bueno encontrarse uno con personas y hermanos como ustedes que todavía le siguen o que seguimos perseverando en creerle a Dios. ¿Y por qué digo que todavía perseveramos en creerle a Dios? Porque hoy podemos creer, pero mañana nuestra fe puede menguar y posiblemente pueda extinguirse, como ha pasado con muchas personas. Pero qué bueno que tengamos en esta mañana ese deseo de perseverar en la fe. Amén. Entonces, vamos a meditar. Ya le hemos dado gracias a Dios por muchas cosas. Hay muchos anhelos, hay muchos deseos en cada uno de nosotros. Y vamos a meditar un momento en la palabra del Señor para que Él pueda hablar a nuestras vidas y nos dé más conocimiento y podamos, por medio de su palabra, prepararnos mejor para toda obra. Amén. Yo les invito a que abramos nuestras escrituras en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6. Quisiera que alguien siempre me esté de pronto apoyando, de pronto para saber si me están escuchando. Me siento como si no me estuvieran oyendo. Amén, amén, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 1 al verso 7. Hay un subtítulo allí y dice: Eliseo hace flotar el hacha. Amén. Dice la palabra del Señor: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Quiero compartir este mensaje que lo he titulado: los que apretaron el hacha. Los que apretaron el hacha. Y vamos a hablar de dos cosas, porque apretar es hacer que una cosa se ciña o se sujete con más fuerza. Es hacer que una cosa quede estable, quede fuerte, que no sea fácil de moverse. Y vamos a hablar también de lo que es un hacha. Un hacha es una herramienta con un filo metálico que está fijado de forma segura a un mango, a una base. Generalmente el hacha es de madera
cuya finalidad es el corte mediante varias repeticiones. Y hoy vamos a hablar de alguien que se llamó Eliseo, profeta de Dios, alguien que estuvo rodeado de muchos milagros, un hombre que constantemente estuvo con la experiencia vivida de ver la gloria de Dios en él y en todo su entorno, en todo lo que lo rodeaba. Gloria al Señor. Y en este capítulo que hemos leído y los versículos de esta mañana, queremos continuar viendo algo extraordinario que el poder de Dios hizo y necesitamos que también haga en nuestras vidas, quizá, y lo podamos traer a la aplicación de las personas que lo veamos o quizá en la aplicación de nuestros familiares. La palabra de Dios nos empieza hablando en este pasaje de un grupo de jóvenes. Ellos son los hijos de los profetas, un grupo desconocido que no los describe individualmente. Ellos habitan en Gilgal y cerca de Gilgal está el río Jordán. Este grupo de personas están siendo instruidos para el ministerio profético por Eliseo. Son alumnos de Dios, personas apartadas y dedicadas, con hambre de Dios. Es un remanente fiel en estos tiempos, un remanente que en medio de un mundo apóstata eran personas que se interesaban en aprender para servirle a Dios con mayor eficacia, así como estoy seguro que usted también lo hace. Alabanzas al Señor. Ellos en ese tiempo venían siendo la reserva de Dios. Ellos representan en nosotros nuestro deseo de crecer, nuestro deseo de no quedarnos estancados en esta mañana. Los hijos de los profetas, dicen las historias bíblicas, que eran gente pobre, pero muy trabajadora, eran gente muy dedicada y que tenían respeto y que tenían alta estima por el profeta de Dios. Tenían gran admiración hacia su líder. Eliseo es tipo de Dios, es el guía, es el que aconseja, es el que enseña. Eliseo, por tal razón, le tienen un aprecio, le tienen un cariño, y ellos no querían, si usted nota la escritura, ellos no querían ir a ninguna parte sin la compañía de él. Qué bueno también es que así sea siempre en nuestras vidas, que cada decisión que nosotros tomemos, que sea Dios, el anhelo de nosotros, que sea Dios que vaya a todo lugar con nosotros. Por eso, en el versículo 3, ellos le dijeron al profeta, te rogamos que vengas con nosotros. A lo que él respondió, yo iré. En otras palabras, mis queridos hermanos, ellos le dijeron, profeta, queremos que tú nos acompañes, queremos que tú seas, que mientras nosotros caminemos, nos estés hablando, nos estés aconsejando, nos sentimos más seguros contigo. Y eso es lo que pasa con nuestro Dios. Cuando a todo lado, en cada decisión que tomemos en nuestra familia, en nuestro trabajo, tomemos en cuenta a Dios para cada decisión que vayamos a tomar, para cada paso que vayamos a dar, y estamos seguros que Él nunca nos va a dejar solos, porque Él prometió en su palabra que estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas. Ellos necesitan un lugar más amplio. Los hijos de los profetas necesitan un lugar para poder albergar a aquellas personas a las que ellas están compartiéndole la palabra. Es estrecho el lugar, le dijeron al profeta. Queremos crecer, pero queremos ir contigo. Queremos avanzar, pero queremos hacerlo contigo. Por favor, Eliseo,
acompáñanos. Queremos expandirnos, como dijo Moisés. Si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Ellos sabían, los hijos de los profetas, que si Eliseo iba con ellos, las cosas extraordinarias sucederían. Ellos sabían que si Eliseo iba con ellos, iban a estar más seguros. Asimismo, nosotros, vuelvo a reiterar, debemos asegurarnos que si Dios está con nosotros, nada nos va a faltar. Y si nos ha de faltar muchas cosas, que no nos falte su presencia, que no nos falte todo, si Él así lo permitiera, pero no su amor, no su misericordia, no su benevolencia, no su perdón, no su compasión, no sus bendiciones, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. En su presencia y plenitud de gozo, gloria al Señor. Por eso los hijos de los profetas le pedían a Eliseo que por favor fuera con ellos. Así que los hijos de los profetas se sintieron estrechos en un momento determinado. Ellos estaban creciendo, Dios les estaba dando el crecimiento y ahora necesitaban un lugar más amplio. Ellos, en su deseo de ir a cortar madera para expandir su visión, expandir su formación, así que van, pero van con Eliseo a cortar la madera, a tomar los materiales para seguir haciendo la construcción. Y en el versículo 4, mis queridos amigos y hermanos, cuando llegaron al Jordán, dice que cortaron la madera, pero mientras uno de ellos, dice la palabra del Señor, que mientras uno de ellos cortaba la madera, se le cayó el hacha en el agua. Tenemos que aclarar que el hijo del profeta no es un pecador. Tenemos que aclarar que no es un inconverso, no es un adúltero, no es un fornicario. El hijo del profeta es un hombre con deseos de avanzar, así como estoy seguro que usted y yo somos hombres y mujeres con deseos de avanzar en esta mañana. Pero pasa algo de un momento a otro que de pronto no se esperaba. Y es que el hacha se le cayó a las aguas del río Jordán. Ustedes se acuerdan de Naamán, cómo se ofendió porque el río Jordán es un río de aguas oscuras, es un río de aguas turbias. En otras palabras, lo que cae al Jordán se pierde porque nada se puede ver en estas aguas. Y el hacha se cayó al Jordán, pero él en su desespero, en su angustia de saber que algo se salió de sus manos, de saber de que algo se desprendió de sus manos, de lo que estaba en su poder, él grita diciendo: ay, Señor mío, era prestada. O sea que inmediatamente el hijo del profeta, cuando perdió su hacha, él no ocultó su pérdida, sino que pidió ayuda. Ojalá así hiciéramos siempre todos nosotros, y no que cuando algo se cae en nuestra vida espiritual, porque déjeme decirle, hago un paréntesis cortico, el hecho de que quizá usted y yo seamos servidores, el hecho de que quizá usted y yo nos levantemos a orar como en esta mañana y tengamos ese hábito de estar en las vigilias, en las oraciones, en los cultos, en los ayunos. Nosotros tenemos que acordarnos y tener presente lo que el salmista le dijo al Señor. Acuérdate que somos polvo. Y esto me lleva a la escena donde Moisés sube a lo alto mientras el pueblo de Israel iba a pelear con los israelitas. Acuérdense que a Moisés se le cayeron las manos. Él se cansaba, sus fuerzas se debilitaban. Y usted y yo somos seres humanos como ese hombre que fue Moisés. Y en algún momento, por más de que Dios nos haya dado privilegios de servir, en algún momento el hacha que es tipo de la responsabilidad, el hacha que es tipo
de la presencia del Espíritu Santo de Dios, el hacha que es tipo de nuestra familia, el hacha que es tipo de nuestra vida espiritual, el hacha que es tipo de todo lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. En algún momento puede estar en peligro, en algún momento nos podemos debilitar. Esas manos de la fe con las que nos aferramos y posiblemente el hacha, lo que Dios haya entregado en nuestras vidas, puede caerse. Nos debilitamos como seres humanos que somos, de ir, de venir, de hacer una cosa, de hacer otra cosa. De pronto en algún momento alguien puede estar más pendiente de una cosa y de pronto empieza a soltar en el otro extremo de su vida o su vida espiritual otro tipo de cosas y empiezan a caerse. Y nosotros hoy tenemos que reconocer que si en algún momento el hacha se cae de nuestras vidas, tenemos que exclamar como el hijo del profeta, porque a veces se nos puede caer la relación con nuestros hermanos también y seguimos como si nada pasara. Se nos cae el deseo de orar y seguimos los días como si nada, aunque de pronto madruguemos a este programa. Se nos cae el deseo de ir al culto y tratamos de seguir cortando o peleando espiritualmente, pero como si nada lo hacemos y no podemos cometer los mismos errores. Hay un dicho, esperando un resultado diferente. Recuerden que el hacha está compuesta por dos cosas, mi querido hermano: el cabo, que es de madera, y el hierro. La madera es tipo del cristiano, somos carne, y el hierro es tipo de Dios, tipo de la espiritualidad. Intente derribar árboles sin el hierro, solamente con un palo, a ver qué pasa. Se va a cansar, primero se van a debilitar sus manos antes que desista, porque no va a pasar nada. Pero qué bueno que hiciéramos esto que hizo el hijo del profeta. Cuando ya no sucede lo que antes sucedía en usted y en mí, es porque quizás se nos ha caído el hacha. Cuando ya no sientes la misma pasión que antes tenías de servir a Dios y hacerlo, es porque se te cayó el hacha. Cuando ya no palpitas por las almas, es que el hacha se te cayó. Pero gracias a Dios que hoy nos hemos dado cita en esta mañana por medio de este medio. Y esto en esta mañana es con las mujeres y los hombres del hacha. Y usted y yo somos esa gente. Si perdimos el hacha en algún momento, algo hará Dios con cada uno de nosotros. En aquel tiempo dice la palabra de Dios o la historia bíblica que solamente los más poderosos eran los que tenían el acceso a tener un hierro. Ellos no contaban con hacha, los hijos de los profetas, porque eran personas pobres y un hacha solamente la tenía alguien con poder económico. Por eso la Biblia me enfatiza diciéndome que el hacha era prestada, la alquilaban y ellos mismos fueron a hacer el trabajo. Nadie lo hizo por ellos. Esta historia también es similar a Nehemías cuando van a reconstruir las murallas. Ellos repartieron sus responsabilidades por familias, cada familia hizo su parte. Nehemías les dijo, venid y edifiquemos, y ellos respondieron, levantémonos y edifiquémonos. Y en este deseo de avanzar y servir a Dios es imposible que los problemas, en las enfermedades como orábamos ahora, o las dificultades vengan a nuestras vidas. En esta historia vemos que este hombre estaba con toda su pasión haciendo algo bueno, pero estaba tan enfocado, miren, estaba dándole, estaba orando en la vigilia, estaba en el culto, estaba tan enfocado en lo que estaba haciendo que seguramente no se dio cuenta y de que el hacha se le empezó a desajustar, de que el hacha necesitaba una apretadita, de que el hacha necesitaba que la ajustaran, que hiciera una pausa en algún momento, porque es necesario que en un momento nosotros meditemos, pausemos, que no vayamos al mismo ritmo que de pronto quisiéramos hacerlo, pero recordando que somos carne, que somos madera en esta mañana, que somos personas que nos cansamos,
Quizás se le pasó por alto que el hacha le estaba aflojando. Lo que usted y yo, mi querido hermano, tenemos en nuestras manos, a veces se nos va a aflojar. Tu matrimonio puede empezar a aflojarse. Tienes algo bueno que Dios te dio, pero hay señales que algo se está aflojando en su vida. Quizá algo se está aflojando en tu matrimonio, con tus hijos, algo se está aflojando. La disciplina no es igual. Las conductas inadecuadas empiezan a aflorar. Es porque el hacha quizás se está cayendo, se está aflojando. Y lo más tremendo en algunos momentos es que puede ser que el hacha como que sepamos, porque hay gente que se da cuenta que el hacha se le está aflojando y quizás se hacen como el que no entiende, como el que no va a pasar nada. Dios va a hacer todo por mí cuando hay cosas que Dios las va a hacer, pero hay cosas que le corresponden hacerlas solamente a usted y a mí. Alabanzas al Señor. Y el hacha se va a empezar a aflojar y posiblemente pueda llegar a perderse, pero bendito sea el Señor en esta mañana que nos está advirtiendo de todas las cosas. Hoy es menester reconocer que quizá algo salió mal, quizá lo que iba a ser una bendición durante el año 2021 se convirtió en un problema. El hijo del profeta, vuelvo a repetir, estaba haciendo bien el trabajo, pero algo sucedió en medio del proceso. Probablemente era un ejemplo para otros. Había conseguido un hacha, pero mientras hacía algo bueno, no tiró el hacha bien y el hacha se le cayó. Esas cosas pasan. Quedó incapacitado de seguir trabajando. Quedó inhabilitado para cumplir el propósito de Dios. Esto representa lo que Dios te ha dado, los dones, los talentos, la familia, la iglesia en la que estamos, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos y que podemos perder sin querer o porque nos descuidamos también seguramente. Muchos han perdido cosas a lo largo de la historia. A muchos se les cayó el hacha. Algunos tienen problemas con sus emociones y con su carácter porque se les cayó el hacha. Esto sucede en cada instante, en cada lugar. Hay historias, pasó esto, mire hermano, pasó esto con aquella persona, pero tan raro si esta persona se veía que era ferviente, si esta persona se veía que era constante, sí, pero en un momento se le desajustó el hacha y se le cayó. Una situación que puede pasarnos también en esta mañana o ha estado pasando. Y el hacha en el agua, una vez el hacha cae al agua, representa 4 cosas, mi querido hermano. La primera, una situación imposible de solucionar. Mi hacha se perdió y no sé cómo rescatarla. La segunda, sentirnos desanimados, con dudas, confusos o posiblemente cansados. La tercera, un enfriamiento espiritual. Perdiste el hacha. Algo se empezó a aflojar y no le hiciste caso y de un momento a otro desapareció. Y el cuarto punto es la pérdida de autoridad en casa con tus hijos o con tu familia. Pero vamos a llegar a algo muy importante y no nos vamos a quedar en que el hacha se cayó. Vamos a ahorita enfocarnos en cómo recuperar el hacha si la perdimos. ¿Qué pasó para que el hacha flotara? Para recuperar el hacha, lo primero que debemos hacer es reaccionar, es levantarnos. Este hombre, mientras veía volando el hacha que caía, él vio dónde cayó y lo primero que dijo fue: ay, Señor mío, era prestada. Reaccionó, se comunicó, reconocer mis faltas. Soy honesto y no culpo a los demás. Él lo que dijo es: se me cayó el hacha. Él no dijo: otro me la hizo caer. ¿Y por qué tengo este problema? ¿Por qué tengo en este momento esta situación? No es que los hermanos, es que mi esposa, es que los hijos, ni nadie me entiende. No, él reconoció que era él. Lo tercero,
buscó la ayuda correcta. Ojo, hoy puedes estar perdiendo algo y la pregunta es, ¿a quién estás buscando para encontrar y recuperar el hacha? Él llamó a Eliseo, no buscó, llamó a gente que lo aconsejara mal. Escuche, prestó oído a la soberanía y bondad de Dios. La Biblia dice en Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Claman los justos y Jehová los oye. Es necesario que hoy le demos valor a todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque solo cuando sabemos del valor de las cosas es que clamaremos por ellas. Tenemos también que entender que todo lo que tenemos es prestado. Él dijo, ay, Señor mío, era prestada. Tus dones, tus talentos son prestados. La casa en la que vives es prestada. Los hijos son prestados. La economía que en estos momentos tienes es prestada. El carro, el negocio, la salvación es prestada. Pero retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona en esta mañana. Y cuando yo entiendo esto, mi hermano, no voy a dejar de interceder o clamar por lo que un día puede llegar a caerse o se me cayó. Eliseo significa Dios es salvación y el único que nos puede salvar es Dios. Eliseo representaba a Dios. Muchos, yo he tenido que gritarle a Dios, dice, yo he tenido que decirle a Dios, Señor mío, Dios mío, ayúdame con esto, y Él lo ha indicado. Señor, sácame de este asunto, ayúdame con lo que se me perdió. Dios te puede rescatar de lo que parece perdido. Recuerde que Él vino fue a buscar y a salvar lo que se había perdido, y no solo está hablando de nuestra alma, sino también de nuestros asuntos que tenemos en nuestra vida terrenal. Y cuarto punto, tenemos que recordar qué pasó. Eliseo pregunta, ¿y dónde cayó el hacha? ¿Hace cuántos años o cuánto tiempo que tú empezaste a ser amargado, malgeniado, iracundo? Es tiempo que usted empiece a recordar. Recordar te va a llevar a que reconozcas, porque es lo que Dios y tus líderes o familiares van a preguntar. Tú sabes bien dónde la perdiste. Normalmente toda acción tiene sus consecuencias y quizá el hacha se aflojó y cayó o la dejamos aflojar. Aunque el hacha se haya caído sin tu culpa, no la has recogido. Este es otro punto. Porque sabemos, reconocemos que ya no somos los mismos, que ya no somos aquella persona que sigue sintiendo ese deseo por ir a predicar el evangelio. Usted y yo sabemos que de pronto ya no somos las mismas personas que sienten ese deseo y que aún en la ducha estamos contentos de ir al templo, de ir a encontrarnos con nuestro Dios, sino que ese fuego ha ido desapareciendo. Es decir, reconocemos que algo ya no funciona de la misma manera que hace algunos años y no estamos haciendo nada, no estamos disponiéndonos a recoger el hacha, porque el orgullo quizá no te deja. Tu mente te repite, es que no fue mi culpa, y por eso no intentas o coges de nuevo el hacha. La pregunta es, si haces lo correcto siempre, ¿por qué no te levantas y buscas el hacha? El orgullo no nos deja y culpamos a otros. ¿Qué provocó que perdiéramos el hacha? Quizá has estado apoyándote en tu propia opinión. Quizá estás nuevamente tomando malos hábitos, la pereza, el odio, la envidia, la falta de perdón hacia los demás. Mi lengua quizá, mi imprudencia quizá están haciendo que el hacha se afloje en mi vida. A veces nos lamentamos sabiendo que el hacha estaba floja y que podía caer, que podía salirse nuestros hijos de las manos. ¿Por qué no? Porque no ajustamos la disciplina y las normas en el hogar. Hijos que hacen lo que quieren, hasta las horas que quieren. Y esto sabe por qué está pasando en casas de creyentes, por no ajustar el hacha. Maridos que son groseros,
en sus casas, porque no se apretó el hacha. Esposas con mal carácter, porque no apretan el hacha de la mansedumbre y el amor en su casa. Toleran lo que no deben y lo que deben no lo toleran. Muchos necesitamos la ayuda, pero no reconocen el desajuste del hacha. Yo estoy bien, dicen muchos. Debo creer en la necesidad del milagro de Dios en mi vida, porque si yo no creo, no va a pasar nada en usted y en mí. Si ese hombre hubiera pensado que podía resolver el problema solo cuando se le cayó el hacha, todavía estaría allá en el río Jordán buscando el hacha y nunca la encontraría, porque muchos a veces nos creemos autosuficientes, porque tenemos quizá buena economía, porque tenemos un buen empleo, porque estamos en una buena posición, porque me han dado un liderazgo, porque tengo un negocio, por el ego y por una cantidad de cosas. Pero la verdad es que todos en esta mañana y en todo el mundo necesitamos de la ayuda de Dios. Todos en algún momento hemos perdido el hacha, pero solo se levantan los que confiamos en Dios. Solamente se levantará el hacha aquellos que reconocemos. Cuando yo dejo de ocultar lo que está pasando y reacciono, es ahí cuando Dios hará el milagro en nosotros. Gloria al Señor. Otros dirán, es que tengo el corazón muy duro, creo que tengo un problema. Allí es donde Dios hace lo sobrenatural. Dios lo hace en el corazón más duro, Dios lo convierte. Recuerda, dice la palabra, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Obras. Es muy bueno escuchar la palabra de Dios. A mí me encanta. Es muy bueno que en estos programas todos los días haya un predicador, porque vamos a oír la palabra de Dios, pero la Biblia dice, y haz las primeras obras. Pero más importante que oír la palabra es ponerla por obra. Le dice el Señor a aquella mujer que quiso sobarle la chaqueta en un momento, bienaventurados los senos que mamasteis. Y él le dice, no, más bienaventurados los que oyen mi palabra y la guardan para ponerla por obra. Recuerde que la fe sin obras es muerta. Hoy nosotros necesitamos aprender de los que apretaron el hacha. Y en este día, en esta mañana, para terminar, nosotros también podemos hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Noé apretó el hacha porque inició un trabajo de construir un arca y ser pregonero de justicia. Hoy podríamos decir que Noé no es de los que retroceden, sino de los que perseveran para preservación del alma. Romanos capítulo 4, Abraham también fue uno de los que apretaron el hacha, porque contra toda esperanza creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Primera de Reyes capítulo 18, Elías también fue uno de los que apretó el hacha, y cuando lo hizo, no solo descendió fuego desde el cielo, sino que también mató a 400 profetas de Baal. Génesis capítulo 36, verso 24. Encontramos a un hombre llamado Aná. Dice la Biblia que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Este Aná ciertamente fue alguien que aunque vivía, dice vivía, o sea, tiempo presente. La Biblia no dice que pasaba o transitaba por el desierto, sino que dice que vivía en el desierto. O sea, que vivía en ese momento de problemática, siempre estaba en un lugar hostil, pero dice que allí él apretaba el hacha de la fe, apretaba el hacha de la perseverancia, apretaba el hacha de la obediencia, apretaba el hacha del alimento sólido que da madurez y firmeza. Aná vivía en el desierto, pero no se quejaba, sino que apretaba el hacha para adaptarse a las circunstancias. Quizá usted ha venido pidiéndole a Dios, sácame de esto, quítame esto, pero de pronto si Dios no ha respondido, simplemente dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien y es momento de pedirle fuerza a Dios
que apretemos el hacha para que nos adaptemos a las circunstancias, porque quizás Dios está permitiendo que pasemos por ese momento, que pasemos por esa circunstancia para que lo glorifiquemos y lo sigamos alabando a Él. Salmo 51 dice que cuando David pecó contra Dios y los hombres, también fue uno de los que apretó el hacha cuando dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David también apretaba el hacha. Génesis capítulo 5, vamos a ver a un hombre que conocía de la importancia de apretar el hacha. La Biblia dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pedro apretó el hacha. Pablo apretó el hacha en naufragios, en azotes, en hambres. Pedro apretaba el hacha. Juan apretaba el hacha en la isla de Patmos, aunque estaba solo, aunque no había nadie, aunque no habían personas en esos momentos. Juan seguramente decía: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Con todo Dios está conmigo, y ciertamente estaba con él. Y hay una mujer que esta sí supo apretar el hacha. La mujer sirofenicia, dice la palabra que cuando el Señor iba por camino se le cruzó pidiéndole un favor, pidiéndole un milagro para con su hija. Dice la palabra que el Señor siguió de largo, pero esta mujer supo apretar el hacha, porque se levantó y volvió y se le tiró nuevamente al Señor, a tal punto que el Señor, cuando le hace una pregunta, dijo: hoy, mujer, ni aún en Israel he visto tanta fe, y no solamente te voy a dar de las migajas que caen de la mesa, de la mesa, sino que te voy a dar el pan completo. Y eso es lo que quiere darnos el Señor. Si hay una petición, ahora que escuchaba, una de las peticiones diarias en nuestra vida es que la presencia de Dios nunca falte en nuestras vidas. Ustedes no pueden de pronto en algún momento olvidarse que nuestro Dios es un mal padre. Él siempre se va a acordar de nuestras cosas. Él siempre se va a acordar de lo que nosotros necesitamos. Por eso, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Y finalmente nos encontramos con alguien que nos enseña a apretar el hacha. Cristo el Señor. Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Y aun cuando lo herían, el Señor apretaba el hacha. Aun cuando le injuriaban y le escupían, el Señor apretaba el hacha. Aun cuando se desangraba hasta la muerte, apretaba el hacha. Pero por haber apretado el hacha, no se quedó en la tumba, sino que el hacha se parecía haber caído. El hacha que murió, por decirlo así, el hacha que se fue al Jordán, de un momento a otro, flotó. Aleluya el Señor. Flotó después de 3 días de entre los muertos, y hoy flota, podríamos decirlo, por los siglos de los siglos. Aleluya. Esta hacha, hoy podemos decir que es como una espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Pero también esta hacha discierne los pensamientos que hay en el hombre. Mateo 3 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Pero hoy aquí nosotros somos de los que apretamos el hacha antes que el hacha nos apriete a nosotros. Si la dejamos que se desajuste en nuestras vidas, nosotros debemos ser de los que apretamos el hacha. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Este es el pensamiento, mis queridos hermanos, que queremos, en el cual queremos perseverar. Las cosas sí o sí se van a desajustar en nuestras vidas, pero tranquilos, tenemos la fuerza de Dios para darle una ajustadita a nuestro matrimonio. Tenemos la fuerza del Espíritu Santo de Dios para darle una ajustadita a nuestros hijos. Tenemos la fuerza del Espíritu Santo de Dios
para darle una ajustadita a nuestro servicio en la iglesia. Tenemos la fuerza de Dios para ajustar el hacha en el ministerio, en los dones o en los talentos que Él te entregó a ti, para que no se nos sigan cayendo, sino para que lo podamos retener. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén, mi hermano, amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gracias.